Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. La líder política más popular en América y una de las más reconocidas en el mundo entero. Yo la encuentro uno de los líderes más cautivantes, no solo de este hemisferio, sino del mundo. La felicito a ella y su equipo por el manejo de la economía chilena y el proceso político tan excelente. La protagonista que salvó a los chilenos de la crisis financiera de 2008. El pueblo de Chile duerme con temor a los temblores, pero no a que se les cierre un mercado, porque tienen muchos mercados. Fue la primera mujer de la izquierda que ocupó un ministerio de defensa en toda Iberoamérica. Hoy en la noche, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, quien después de 4 años de gobierno dejó el cargo con el 84% de popularidad, habla de economía, de la carrera armamentista, del drama de los presos políticos en Cuba, del regreso de Honduras a la OEA y del dilema de los periodos presidenciales versus la reelección. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, la conversación que mantendremos en los próximos 30 minutos con una de las líderes más importantes de la región. Es una exmandataria. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llegó a decir que era una de las líderes más dinámicas, no solamente del hemisferio, sino del mundo entero. El punto clave, ¿qué piensa esta mujer sobre asuntos muy concretos, no solamente desde el punto de vista de la economía, sino de la política y las relaciones entre los diferentes países de nuestra región? Ella es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Señora expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, es un honor tenerla para el programa La Noche y para el canal internacional de noticias NTN 24. Gracias. Encantada, Claudia. Buenas noches a usted y a todos quienes ven el programa. Y bienvenida. Muchas gracias. Deja usted el poder con el 84% de popularidad, indudablemente envidiable para cualquier mandatario de la región, y básicamente el reconocimiento que le hacen, señora expresidenta, es su gestión para avanzar en índices sociales y económicos, pero también la reconocen como una líder con carácter para tomar decisiones, pero también a la hora de concertar. Yo quiero comenzar preguntándole cuál cree usted que fue el legado de su mandato para su país, pero también para la región y los países de América Latina. Bueno, yo definí como esencial en mi gobierno el sello de protección social. Dije, a Chile le ha ido muy bien en la economía, tiene que seguirnos yendo muy bien. Vamos a seguir llevando adelante todas las políticas y estrategias exitosas que Chile ha hecho durante todos los años de concertación, pero además queremos que luchar en contra de la pobreza, más allá de lo que ya se había hecho, que había hecho mucho, seguir contra las vulnerabilidades de la vida, que a la gente muchas veces las deja en situación muy incierta. Entonces definimos que queríamos proteger a la gente. Y por eso yo diría que el legado es un legado, por un lado, desde el punto de vista social, muy importante, de apoyar a la infancia, de apoyar a los adultos mayores con una reforma a las pensiones, de apoyar a las mujeres para que tuvieran más oportunidades, en fin, a los múltiples sectores. Pero también yo podría decir un cierto legado desde el punto de vista de un estilo de hacer las cosas, de un cierto liderazgo que busca ser inclusivo, que busca concertar, que busca juntar voluntades para enfrentar los desafíos del país, es decir, un liderazgo integrador. No es verdad que entiende que puede haber legítimas diferencias en un país, pero que al final en un país siempre tenemos que mirarnos como un país donde todos queremos que nos vaya bien. Y yo diría que también ese es un legado de la manera de hacer las cosas en la política que creo que ha sido reconocido y que por lo demás para mí es natural, me parece que así es como uno tiene que hacer las cosas. Señora expresidenta, ¿el hecho de la condición de ser mujer, la condición de género, marca diferencias o definitivamente eso depende simplemente de cómo se compone el ser humano y de lo que cada ser humano decide que quiere hacer? ¿O el tema de género sí tiene algo que ver? Lo primero que yo quiero decir es que un presidente, sea hombre o mujer, su obligación fundamental es responder y cuidar los intereses del país. Y esas tareas son las mismas, sea hombre o mujer, ¿no? Y uno lo hace muy bien, sea hombre o mujer. Sin embargo, a mí me parece que el género puede dar una cierta perspectiva distinta, sobre todo cuando yo digo que se trata no de ser un hombre con falda, digamos, ¿no? Sino de permitir que componentes femeninos puedan ser un elemento coayudante, apoyador, y en ese sentido el poder mirar cómo las políticas
siempre en el centro estén las personas, cómo preocuparse cada día de que estamos mejorando la vida de la gente, cómo hacer las cosas con un cariño tremendo. Yo no digo que eso sea solo propio de las mujeres y no de los hombres, pero creo que, porque toda generalización es siempre equivocada, yo he visto mujeres que funcionan de una manera muy masculina, desde el punto de vista del acceso al poder, y otros hombres que se permiten todo lo femenino que los hombres también tienen. Creo que las mujeres tenemos que aportar lo nuestro, porque también tenemos elementos que yo creo que son biológicos, que nos permiten hacernos cargo de tareas de la familia y las tareas sociales que tenemos, y que permiten darle a la política también un sentido diferente. Creo que las tareas son iguales para hombres y mujeres, pero hombres y mujeres muchas veces tenemos maneras de enfrentar las cosas que pueden ser complementarias y que tienen que ser finalmente muy efectivas y muy adecuadas, y en ese sentido las mujeres podemos entregar esa óptica, esa perspectiva distinta. Muy bien, además el tema del carácter tampoco se mide por el género, y usted demostró definitivamente que tenía carácter, sobre todo en un momento muy específico, que fue cómo gastar los recursos de la bonanza del cobre, y mientras usted sufría todas las presiones para hacerlo, usted se mantuvo en el carácter y dijo que no. Y finalmente vino el reconocimiento después, cuando la crisis, Chile ha sido considerado el país que mejor la sorteó, o de los que mejores la sortearon, incluso fue tema en el Foro Económico Mundial que acaba de pasar en Cartagena como un ejemplo de cómo cuando hay juicio fiscal, las crisis se pueden pasar de una manera mucho más tranquila. ¿Cómo tomó usted esa decisión en ese momento? Bueno, dos cosas quiero decirle, Claudia. Lo primero es que habitualmente cuando ha habido pocas mujeres en cargos importantes, el carácter la gente lo asocia a hablar duro, a gritar, ¿no? Y para mí el carácter no es eso. Uno puede ser suave, uno puede tomar decisiones firmes, pero no tiene por qué andar gritoneando a nadie, ni estar, no sé, ¿no?, diciendo garabatos o palabras fuertes, ¿no? Pero lo digo porque este es un tema cultural muy fuerte. No, yo cuando tomaba decisiones las tomaba yo. ¿Y las tomaba en función de qué? Reunía la información pertinente, veía los pros y contras, bueno, y tiene que ver con mi formación como médico. Hacía un diagnóstico claro de la situación, miraba las alternativas y optaba por la alternativa que me parecía más seria, más sustentable en el tiempo y que además respondía de mejor manera al problema. Claro, hubo muchas presiones para que nos gastáramos los recursos. Sin embargo, a mí me pareció importante el que gastáramos una enorme cantidad de recursos en presupuestos expansivos con gran gasto social, que era la prioridad, pero si teníamos tantos recursos, guardáramos algo para los momentos en que podríamos pasar apretones. Y la verdad es que afortunadamente, digo yo, cuando vino la crisis tuvimos recursos para responder a ella, porque tomamos la decisión que no era una decisión popular. No había grandes aplausos en ese momento. A mí me hubieran aplaudido mucho más si yo hubiera gastado todo el dinero, pero luego eso rindió porque pudimos hacer lo que teníamos que hacer para pasar y paliar la crisis lo antes posible. Y claro, después la gente dijo y reconoció que aquí ha habido capacidad de tomar decisiones correctas, carácter para enfrentar las presiones, aun cuando lo hiciera a mi manera, ¿no es verdad? Hablando como yo hablo, desarrollando el liderazgo que yo desarrollo. Incluso dentro de ese paquete de medidas económicas que toma su gobierno en medio de la crisis, hay uno que ha llamado mucho la atención, que fue ese bono especial en dinero para la carga familiar. Creo que cerca de 2 millones de familias, 1.700.000 si no estoy mal, que lo tuvieron. ¿Cómo presentar eso sin que sonara asistencialista y populista? Bueno, ¿por qué no lo fue? ¿Por qué no fue una medida populista? No lo fue. Nos hicimos cargo de dos problemas. Uno de los problemas de la economía en nuestro país era el impacto en una economía globalizada del efecto de la crisis internacional, pero también la baja de la demanda, la baja del consumo. O sea, gente o porque quedaba cesante y no podía consumir, o gente porque ante la crisis, que no solo fue una crisis financiera y económica, sino también una crisis de expectativa, dejó de consumir porque empezó a aterrarse de qué podía pasar en el futuro. Pero la gente más pobre en particular, además, nos parecía que no podía pagar las consecuencias de una crisis. Y por lo tanto, para mejorar la demanda, mejorar el consumo y aminorar los efectos a los sectores más pobres, entregamos un bono por carga familiar, 1.800.000 familias, 4 millones de personas aproximadamente, en dos momentos. En marzo fue el primero, en julio el otro. En marzo, ¿por qué?